Buenos días. Para el seminario del día de hoy, nuestro grupo les va a explicar acerca de las enzimas básicas empleadas para la investigación científica. Los expositores son Celia Rivera y Henry Rocano. Bueno, siguiente. Si pudiéramos describir nuestra existencia en términos de reacciones químicas, usaríamos la palabra autocatalítico, debido a que a cada instante dentro de nuestro organismo ocurren cientos de reacciones químicas necesarias para la vida. Por ejemplo, todos hemos escuchado que los carbohidratos tienen muchas calorías y que nos dan energía. En efecto, un azúcar muy simple como la glucosa nos puede proporcionar una gran cantidad de energía al oxidarse. Nuestro cuerpo, para poder extraer la energía de los azúcares en un tiempo útil, utiliza catalizadores que aceleran esta misma reacción y así provoca que ocurra miles de veces más rápido. ¿Y cuáles son estos catalizadores? En los seres vivos son las enzimas, proteínas que nuestro propio cuerpo produce, de ahí lo autocatalítico. Como sabemos, las enzimas tienen una enorme variedad de funciones dentro de la célula. Degradan azúcares, sintetizan grasas y aminoácidos, copian fielmente la información genética, se encargan de degradar subproductos tóxicos para la célula, entre muchas otras funciones vitales. Es por ello que para esta presentación nos hemos enfocado en los siguientes objetivos. Como objetivo general les vamos a describir la aportación de las enzimas en la investigación científica y para ello vamos a describirles las características principales de las enzimas. Y a su vez vamos a explicar la clasificación de las enzimas de acuerdo a su tipo de reacción. A su vez, vamos a ver cómo estos descubrimientos se han ido progresando en el transcurso de la historia. Desde hace cientos o millones de años es que tenemos contacto con las enzimas, pero no aprovechábamos su beneficio sin saberlo. Hace apenas un siglo es que los científicos descubrieron que las enzimas eran proteínas y comenzaron a entender cómo funcionan. Es por ello que les vamos a explicar un poco más de la historia. Podemos ver que a comienzos del siglo XIX se describe por primera vez la existencia de catalizadores biológicos. Esto se describió en estudios acerca de la digestión de la carne por secreciones del estómago y la conversión del almidón en azúcar por la saliva. Más tarde, en 1835, Berzelius incluía un ejemplo de lo que hoy conocemos como la enzima. Esta fue la diastasa de la malta. Él señalaba que la hidrólisis del almidón se catalizaba eficazmente por esta y no por el ácido sulfúrico. Luego tenemos, en 1860 tenemos la intervención de Louis Pasteur, que propuso la fermentación del azúcar. Más tarde, en 1877, es lo que adquiere la denominación de enzimas. Luego, en 1897, Edward Buchner, con sus estudios acerca de la fermentación alcohólica, descubrió que las enzimas eran las que ayudaban a producir el alcohol. Esto ayudó a los estudios in vitro. Luego, en 1926, tenemos a James Sumner, el cual logró aislar una enzima. Esta enzima fue la ureasa y lo logró aislar de forma cristalina y pura. Luego, en el periodo de 1830 a 1835, podemos ver que se da a conocer la naturaleza proteica debido a que varios empezaron a aislar las proteínas en forma cristalina. Luego, en 1936, vemos que Haldane expone la idea de la acción enzimática, puesto que él decía que las enzimas establecen interacciones entre los sustratos y así los distorsionan, catalizando su transformación. Luego tenemos a David Phillips, el cual contribuyó con la estructura tridimensional. Él analizó la lisosima mediante el patrón de difracción de rayos X. Luego, en 1981, descubrieron que el ARN podría catalizar su propia síntesis, por lo que se tuvo que reconstruir las teorías que tenían acerca de los biocatalizadores. En la actualidad podemos ver que todas estas aplicaciones tecnológicas no serían posibles sin la producción de las enzimas a gran escala. Antes también a las enzimas tenían incluso más de un nombre para una enzima. Es por ello que se empieza con la clasificación, lo cual ha ayudado a emplearlos mejor en el campo de la investigación científica. Las enzimas son clasificadas de acuerdo a su tipo de reacción que cataliza. Existen 6 grupos en la actualidad basadas en el tipo de reacción. Las primeras son las hidrolases.
Las hidrolasas catalizan la escisión hidrolítica de los enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-carbono, entre otros. Gran parte de estas muestran actividad en disolventes no acuosos. Los ejemplos de las hidrolasas pueden ser las proteasas o fosfatasas. Luego tenemos las isomerasas. Las isomerasas son un grupo heterogéneo de enzimas. Estas catalizan la transferencia de grupos dentro de una molécula, dando lugar a formas isoméricas del sustrato. Además, catalizan varios tipos de reordenamiento intramoleculares. Las epimerasas catalizan la inversión de átomos de carbono asimétricos y las mutasas catalizan la transferencia intramolecular de grupos funcionales. Existe un ejemplo muy conocido que son las topoisomerasas que participan en la replicación y empaquetamiento del ADN. A continuación tenemos las ligasas. Las ligasas catalizan la formación de enlaces entre dos moléculas de sustrato. Por ejemplo, la ligasa de ADN une entre sí fragmentos de cadena de ADN. Los nombres de muchas ligasas incluyen el término sintetasa. Otras ligasas se denominan carboxilasas. Ahora tenemos las liasas. Las liasas catalizan reacciones en las que se eliminan grupos, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, amoníaco y dióxido de carbono. Esto para formar dobles enlaces, o también pueden adicionar estos grupos a los dobles enlaces para romperlos. Estos son ejemplos de liasas, son las descarboxilasas, las hidratasas, las deshidratasas, las desaminasas y las sintetasas. A continuación tenemos las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas catalizan reacciones redox, en los cuales cambian el estado de oxidación de uno o de más átomos en una molécula. La oxidación-reducción en sistemas biológicos implica una o dos reacciones de transferencia de electrones acompañados del cambio compensatorio de la cantidad de hidrógeno y de oxígeno en una molécula. Son ejemplos notables las reacciones redox facilitadas por deshidrogenasas y por las reductasas. Las oxigenasas, las oxidasas y las peroxidasas se encuentran entre las enzimas que utilizan oxígeno como aceptor de electrones. Finalmente tenemos las transferasas. Las transferasas transfieren grupos moleculares de una molécula donadora a una aceptora. Entre tales grupos están los grupos amino, el carboxilo, el metilo, el fosforilo y el acilo. Los nombres triviales comunes de las transferasas a menudo incluyen el prefijo trans. Tenemos como ejemplo las transcarboxilasas, las transmetilasas, las transaminasas, las fosfotransferasas y las metiltransferasas. Para explicar un poco también esta clasificación, hemos escogido 12 diferentes enzimas, las cuales son aplicadas en investigación, entre las cuales están algunas que son muy conocidas y otras no son tan conocidas dentro del campo de la investigación. Primero tenemos el fragmento de Kleenow. Los fragmentos de Kleenow son enzimas que fueron utilizadas cuando se empezó a amplificar el ADN. Sin embargo, estas enzimas no son resistentes a altas temperaturas y por esta razón era un limitante del proceso. Y por esta misma razón fue más conveniente usar la Taq polimerasa por la actividad polimerasa en el proceso de amplificación del ADN. Por otra parte, se puede mencionar que estos fragmentos también tienen actividad nucleasa y por esta razón es usada en parte del proceso de clonación en la investigación de algunos microorganismos. Como otro ejemplo tenemos la Taq polimerasa. La Taq polimerasa consiste en un único polipéptido que tiene una actividad de 5:3 de ADN polimerasa. Esta enzima carece de actividad exonucleasa. Su nombre se debe a que es producido por la bacteria Thermus aquaticus. Las condiciones estándar para esta enzima son temperaturas altas, puesto que es termoestable. La temperatura óptima se encuentra entre los 70 y 75 grados Celsius y el pH adecuado va de entre 8 a 9. En investigación es utilizada para la secuenciación y replicación de ADN mediante el método de PCR. Esta enzima cataliza la polimerización de nucleótidos de ADN. En la imagen se puede observar cómo amplifica la secuencia de ADN a partir de los cebadores.
A continuación, tenemos la ADN ligasa. Esta es una enzima que une dos fragmentos de ADN que tienen extremos complementarios. Otra de sus funciones es reparar las roturas de cadena simple en dúplex de ADN. Por esta razón, cuando es purificada, se utiliza en la clonación de genes para unirse a moléculas de ADN juntos para formar ADN recombinante. En la imagen se puede observar cómo las dos cadenas de ADN complementarias se unen con la ayuda de la ADN ligasa. Este proceso es común en la investigación del ADN. Asimismo, como otras enzimas también reconocidas, tenemos las enzimas líticas. Estas utilizan un mecanismo de destrucción bacteriana en el que implica la digestión por estas enzimas, las cuales son liberadas por los gránulos citoplasmáticos. Ya, los gránulos pueden ser primarios o secundarios y dependiendo del gránulo que sea liberado, estos van a tener diferentes reacciones. Como podemos ver que si son liberados de los gránulos primarios, van a matar las bacterias gram positivas. Esto se debe ya que son capaces de hacer contacto directo con el peptidoglicano cuando se añade de forma exógena. Bueno, una vez que las enzimas líticas, una vez que una bacteria se une a una membrana neutrofílica, los gránulos primarios migran a través del citoplasma. Estos se fusionan con el fagosoma y así liberan sus enzimas. Las enzimas contenidas en dichos gránulos, ¿le cambias la siguiente imagen, por favor? Las enzimas que son contenidas en estos gránulos pueden digerir las paredes bacterianas, como vemos en la imagen, y así matar la mayor parte de los microorganismos. Un ejemplo de estas enzimas son las enzimas líticas de los fagos. Los fagos se han utilizado enteros para controlar las infecciones. No obstante, ha sido hasta hace poco cuando ha sido explotado su potencial lítico. En realidad, las enzimas ya se conocían desde hace tiempo, puesto que se encuentran en las lágrimas, las mucosidades, la saliva, en ciertos virus y bacterias. Pero este sistema fue abandonado porque era muy específico. Ahora las investigaciones dicen que esta especificidad podría resultar beneficiosa, ya que así podríamos atacar los patógenos específicos, que son malos. En cuanto a las enzimas de restricción, una enzima de restricción es una enzima aislada de una bacteria. Presentan actividad endonucleasa, son de origen bacteriano y cortan los enlaces fosfodiéster de ADN en una secuencia específica denominada secuencia diana, como podemos apreciar en imagen. En cuanto al empleo en investigación científica, el uso de estas enzimas como herramientas biotecnológicas surgió a partir de la necesidad de cortar largas cadenas de ADN genómico para manipularse y analizarlas en fragmentos mucho más pequeños. En cuanto a las racemasas de alanina, esta podemos ver que pertenece al grupo de las isomerasas. Estas enzimas catalizan la reacción química de L-alanina a D-alanina. Es un proceso reversible. Este lleva a cabo la interconversión y aquí podemos observar que la cicloserina es uno de los dos compuestos conocidos que puede inhibir esta enzima, debido a que se comporta como un análogo estructural de la D-alanina. En cuanto a la investigación científica, el D-alanina producida por la alanina racemasa se utiliza para la síntesis del peptidoglicano. De hecho, la síntesis de la pared bacteriana ha conseguido actualmente la máxima utilidad clínica, ya que el conjunto de inhibidores de este proceso representa más del 60% de todo el mercado antibacteriano. Tenemos a la exoquinasa. Esta pertenece al grupo de las transferasas. Además, esta enzima es utilizada en la investigación cuando se busca detectar la cantidad de glucosa presente en la muestra. Esta se da en dos diferentes pasos. En la figura se observa que la enzima cataliza la primera reacción de la vía glucolítica fosforilando la glucosa usando una molécula de ATP. Cuando se obtiene la glucosa 6-fosfato, se realiza una lectura de absorbancia de la muestra a 340 nanómetros. Luego se añade la glucosa deshidrogenasa, esto para identificar la glucosa presente en la muestra, con el fin de cuando se vuelve a realizar una lectura de absorbancia a 340 nanómetros, la diferencia o el incremento de la absorbancia entre las dos muestras nos da como resultado la cantidad de glucosa presente en la muestra. Luego tenemos la quimiotripsina. Este pertenece al grupo de las hidrolasas.
La quimiotripsina cataliza la hidrólisis de los enlaces peptídicos adyacentes a los aminoácidos aromáticos. En la figura se observa cómo en este proceso en el complejo de enzimas sustratos se da un ataque nucleofílico de una molécula de agua. Esto permite que se separen algunos aminoácidos para luego permitir que otro ataque nucleofílico una los aminoácidos y los compuestos necesarios para el producto final de la reacción. Esta enzima es utilizada en investigación cuando se requiere catalizar hidrólisis de enlaces peptídicos que tienen presentes anillos aromáticos en los sustratos. A continuación tenemos también el piruvato descarboxilasa. Este es utilizado en la fermentación alcohólica, dado que el piruvato descarboxilasa es una liasa que elimina el CO2 del piruvato para la formación de acetaldehído, donde posteriormente entra en la reacción con el alcohol deshidrogenasa, el cual permite la formación de etanol. Una de las aplicaciones o investigaciones que se llevan a cabo es que se busca obtener bioetanol purificado como combustible. En cuanto a la deshidrogenasa alcohólica, esta pertenece al grupo de las oxirreductasas. Son enzimas que catalizan la oxidación del etanol, acetaldehído, con la reducción del NADH, como podemos observar en la primera imagen. En la segunda imagen podemos ver cómo actúa en nuestro cuerpo. Esta está concentrada en nuestro hígado y estómago y es capaz de desintoxicar a nuestro organismo. En el proceso, el alcohol es convertido a etanol y que rápidamente es transformado a acetato y otras moléculas que pueden metabolizar fácilmente nuestras células. Así, esta molécula, que es peligrosa, es convertida en un conjunto de nutrientes. También podemos ver que este interviene en el metabolismo del etanol, pues en las levaduras, como sabemos, no ocurre la fermentación no alcohólica. Es por eso que aquí inicia con una descarboxilación oxidativa, como se aprecia en la tercera imagen, del piruvato a acetaldehído. Luego esta es catalizada por el piruvato descarboxilasa y esta reacción va seguida de la reducción del acetaldehído a etanol por desprendimiento del NADH. Y luego se cataliza por alcohol deshidrogenasa hasta obtener el etanol. Podemos ver que en cuanto al empleo de la investigación científica, el alcohol deshidrogenasa es muy empleada, puesto que está involucrada en un elevado número de vías metabólicas y procesos de interés biomédico, como puede ser la eliminación del etanol a otros alcoholes, en la homeostasis y el metabolismo de los retinoides, en el metabolismo hormonal, entre otros. En cuanto a la piruvato carboxilasa, este pertenece al grupo de las ligasas. Es una enzima hepática mitocondrial dependiente de la biotina, como podemos ver en imagen. Esta cataliza la formación del oxalacetato a partir de piruvato y para ello requiere energía en forma de ATP y la activación elevada de la concentración de acetilcoenzima A. Una aplicación es que el piruvato carboxilasa es el primer paso en la glucogénesis. Como podemos observar en imagen, aquí presentamos la estructura de la piruvato carboxilasa. En la primera imagen podemos ver la estructura de la piruvato carboxilasa en la que cada dominio se representa en un color diferente. En cuanto al mecanismo de reacción de la piruvato carboxilasa, este tiene dos fases. Cada fase consiste en 3 etapas. En la fase 1 consiste en una reacción en 3 pasos. Aquí podemos ver que el bicarbonato y el ATP forman un carboxifosfato. Seguido a esto se genera CO2 en la enzima, el cual va a carboxilar la biotina. En la fase 2 observamos que es igual una reacción de 3 pasos, en donde se produce el CO2 en el sitio activo tras la eliminación del biotilenzima. Así acepta un protón del piruvato formándose el piruvato enolato. Es entonces cuando se va, como podemos apreciar, que se da un ataque nucleofílico al CO2 dando el oxalacetato. En cuanto a la investigación científica, los investigadores han descubierto que si es que hay un déficit del piruvato carboxilasa, este puede causar grandes enfermedades, ya que es un trastorno neurometabólico.
Y como último ejemplo tenemos la beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa o lactosa son enzimas hidrolasas que catalizan hidrólisis de beta-galactosidio en sus monosacáridos correspondientes. Podemos ver aquí, como hicimos en la anterior práctica, podemos ver cómo reacciona a través de la fluorescencia. Y esta se produce cuando se usa la beta-galactosidasa para catalizar la descomposición de una molécula que contiene dos monómeros de galactosa unidos a la molécula de fluorescencia. En cuanto al empleo de la investigación científica, esta se puede utilizar en la producción de galacto-oligosacáridos y también pueden presentar ventajas en la síntesis de carbohidratos en la reducción en el contenido calórico de los alimentos. También puede ayudar a reducir la intolerancia a la lactosa, entre otros. A continuación, también hemos tomado en cuenta los parámetros que deben ser tomados para para aplicar estas enzimas en la investigación. En la investigación se puede tener éxito también cuando se toma en cuenta las condiciones a las cuales son estables estas enzimas. Existen varios factores que pueden afectar la actividad enzimática, tales como la temperatura, pH, o también se debe tomar en cuenta la actividad específica. Es importante también tomar en cuenta los costos que llevaría hacer reaccionar estas enzimas. La temperatura. La temperatura afecta a todas las reacciones químicas, por lo general acelera las reacciones, puesto que aumenta el número de colisiones entre moléculas. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que también las reacciones catalizadas por enzimas aumentan con la velocidad de reacciones aumenta con la temperatura. Cabe recalcar que las enzimas, al ser constituidas por proteínas, se pueden desnaturalizar a temperaturas elevadas. La temperatura óptima de una enzima es la que actúa con su máxima eficiencia, como se observa en la figura. Sin embargo, se puede observar que cuando sobrepasa esta temperatura óptima, la actividad enzimática se detiene dado la desnaturalización de la enzima. Como otro punto tenemos la actividad específica, en el cual las enzimas presentan actividades específicas y, como se ha explicado ya, estas pueden ser clasificadas por el tipo de reacción que cataliza. Para un investigador es importante reconocer en qué ambientes funcionan las enzimas para que, al ser purificadas, sean usadas en reacciones adecuadas. También toca tener en cuenta el pH óptimo. Como sabemos, cada enzima funciona a una cantidad de pH diferente. Es por ello, si es que la cantidad de pH sobrepasa sus límites naturales, este va a provocar la desnaturalización o algún cambio que deje inactiva a las enzimas. Otro factor a tener en cuenta es los costos. Si queremos, mientras mayor pureza queramos, la especificidad y la actividad de la enzima es mayor el coste, pero gracias a los últimos adelantos en ingeniería genética, ahora podemos adquirir una amplia variación, y especialmente enzimas bacterianas a un bajo costo. Como conclusiones, podemos decir que las enzimas son importantes, puesto que facilitan y aceleran la investigación de diferentes procesos biológicos. Además, es importante mencionar que la clasificación de los grupos enzimáticos mejora el proceso y selección en la investigación. Finalmente, se puede decir también que un buen proceso de investigación de enzimas se da cuando éstas se encuentran en ambientes óptimos para su funcionalidad. Y esa es nuestra presentación. Muchas gracias.